Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Y así les mato. Como siempre, yo soy su host Emi y ya estamos de regreso. Tardé una semana más en regresar, pero ya estoy aquí y estoy emocionada de empezar este año acabando este caso de Laci Peterson. Y luego les voy a contar el caso de Chloe Driver, que es el caso número 99. Y luego vamos a llegar al 100, por fin. Y les voy a contar, el 100 va a ser un caso que para mí fue un caso muy importante porque todos los tenemos, a todos los que nos gusta el crimen nos tenemos estos casos con los que nos obsesionan, del que cuando lo escuchamos y por primera vez lo investigamos, le contamos a todos los que conocemos de este caso. O sea, es ese caso que siempre tienes como en la cabeza. He visto todos los documentales, he escuchado todos los podcasts y ya se los voy a contar por ser el episodio número 100. Pero regresemos al episodio de hoy. Ya pasaron 2 semanas desde que escucharon la segunda parte, así que si quieren volver a escuchar la parte 1 y la parte 2 o solamente la parte 2, adelante, pero como siempre yo les voy a hacer un pequeño resumen. Sabemos que Laci desapareció y su esposo Scott le dijo a varias personas que fue a jugar golf ese día, pero a la policía le dijo que fue a pescar con su lancha nueva de la que nadie de su familia ni de la familia de Laci sabía. Luego nos enteramos de que Scott tenía un amorío con una mujer que se llama Amber Frey y a Amber le dijo que su esposa se había muerto y que esa Navidad iba a ser la primera vez que la pasaba sin ella. Pero cuando Amber Frey vio el nombre de su novio, Scott Peterson, en el periódico con un artículo que mencionaba que su esposa estaba desaparecida, le habló a la policía y los empezó a ayudar intentando sacarle información a Scott. Pero Scott no le dio ningún tipo de información. Y yo creo que lo más valioso que sacamos de esas pláticas fue la capacidad de Scott para actuar como si todo estuviera bien. Por un lado, estaba actuando como el esposo preocupado y de un segundo a otro en el teléfono con Amber actuaba como si estuviera en París viajando y no tuviera ninguna preocupación en la vida. Era un switch que para mí me saca mucho de onda, pero pues así era él. Y después de semanas de ayudarle a la policía, Amber decide que ya no quiere seguir hablando con él y aquí vamos a empezar el episodio de hoy. El 3 de enero fue cuando la policía le enseñó a Scott la foto de él y Amber juntos en la cena de Navidad. Y un par de días después, por fin decidió que era hora de decirle a Amber la verdad, porque la policía no tardaba en encontrarla e interrogarla. Primero le dijo que necesitaba hablar con ella urgentemente y en persona, pero le dijo también que le tenía que contar la peor cosa. Entonces Amber, obviamente sabiendo que lo están investigando por la desaparición de su esposa, no lo quería ver en persona, así que le puso presión en ese momento para que le dijera ya. Y además que quedara grabado en la llamada, porque los dos tenían aparatos en sus teléfonos que grababan todo lo que estaban diciendo. Le dijo cosas como, me estás asustando, porfa, dime qué te pasa, Y Scott accedió a decirle por teléfono. Empezó diciendo, obviamente no has visto las noticias últimamente, pero no he estado viajando, te mentí. La niña con la que estoy casada se llama Laci y desapareció hace 2 semanas en Navidad. Y todo ese tiempo he estado con mi familia y la suya. Para Amber, esta era la última oportunidad para presionarlo y cuestionarlo sin que él supiera que ella estaba trabajando con la policía y que además ella sabía lo de su esposa. Y ella la verdad quería ella estaba haciendo todo esto porque quería encontrar a Laci, porque la quería ayudar. Así que le puso presión y le dijo que si era broma, que hace unas semanas le dijo que su esposa se había muerto y que poco tiempo después de eso desapareció. O sea, que exigiéndole una explicación para esta coincidencia. O sea, pero Scott no le daba respuestas concretas. Le contestó como si él fuera víctima, diciendo que él no era así de malo y que cuando la encontraran y la iba a poder explicar todo.
Y pues cuando se dio cuenta Amber que Scott no le iba a dar ningún tipo de pista, le dijo que ya no quería tener nada que ver con él y que ya no la contactara. Y ahí oficialmente terminó la relación con Scott. Y bueno, para Scott, porque para ella ya había acabado, pero seguía fingiendo para ayudar a la policía. Pero para Scott, aquí fue donde terminaron. Ya para este punto, la investigación realmente estaba enfocada casi exclusivamente en Scott. Y decidieron hacer la primera búsqueda oficial en la bahía a la que fue a pescar. Y en esta primera búsqueda vieron, usando el GPS del coche de Scott, al que tenían acceso por una orden de juez que Scott manejó a la bahía, se estacionó y observó cómo hacían la búsqueda. Se quedaba como 2 o 3 minutos observando y luego se iba y luego regresaba. Y esto lo hizo como 3 o 4 veces. Ahora, como mucho de este caso, esto se puede interpretar de 2 maneras. La primera es que estaba nervioso y quería ver si estaban buscando en el lugar correcto. Y la segunda es que pues, tenía miedo de que sacaran el cuerpo de su esposa y esta búsqueda era el movimiento más grande que habían hecho después de la búsqueda en el parque. Y pues obviamente quería estar presente por si algo pasaba. Pero a mí la segunda no me hace mucho sentido porque es obvio que solamente están buscando ahí en ese lugar, en la bahía, porque piensan que Scott es el responsable. Y si él sabe que no es el responsable, entonces ¿por qué perdería su tiempo yendo a ver? En esta primera búsqueda encontraron algo que parecía ser un cuerpo, pero cuando lo sacaron era nada más un ancla. Ahora, a la familia la avisaron cuando encontraron algo en el fondo y los tuvieron en suspenso de ese momento al momento, hasta el momento en el que les dijeron que nada más era un ancla. Entonces, cuando la familia de Scott le llama para avisarle que no habían encontrado el cuerpo de Lacey, en la llamada se escucha como exhala y dice "fiuf", claramente expresando alivio. Otra vez, hay gente que lo interpreta como alivio de que puede seguir viva y que no encontraron su cuerpo, entonces hay esperanza. Pero para este punto, la verdad es que obviamente las probabilidades de que ella siga con vida son muy, muy chiquitas. Y no creo que mucha gente cercana a Lacey seguía pensando que Lacey estaba viva. Y la otra interpretación es que, pues como no la encontraron, no lo pueden ligar al crimen todavía y sigue él libre. En el último episodio les conté que la familia de Lacey estaba teniendo sus sospechas acerca de Scott, pero todavía no habían dado el paso para realmente acusarlo o hablar en su contra públicamente. Hasta que se publicaron las fotos de Amber y Scott, que por alguna razón acabaron en las manos de los medios, porque la policía no le había dicho nada a la familia de Lacey. Y cuando se enteraron, perdieron completa fe en Scott y públicamente dijeron que ellos ya no apoyaban a Scott y le pedían que colaborara con la policía. Y siguiendo esa conferencia de prensa, Amber tuvo que dar una para aclarar su relación con Scott, porque ya la estaban empezando a seguir a ella, estaba afectando su vida día a día. Y quería también aclarar porque obviamente sacaron los medios de comunicación como que la amante y la estaban haciendo ver bastante mal. Ella contó su versión desde el día que se conocieron, el 20 de noviembre, y aclaró que ella nunca supo que él estaba casado. Ella siempre pensó que era un hombre soltero y eventualmente pensó que era un viudo, pero nunca un hombre casado con un bebé en camino. El público aceptó su historia, la familia y las amigas de Lacey agradecieron su valentía al hablar del tema y la prensa le bajó a la narrativa de que ella era la amante odiosa, celosa, rencorosa y que ella tuvo algo que ver o por ella fue el asesinato o bueno, la desaparición. Y de hecho hasta Scott le marcó para decirle que estaba muy orgulloso de ella y que vomitó al verla llorar y saber que él le había causado tanto dolor. Y esa oficialmente fue la última conversación que tuvieron. Y aunque Amber ya no podía ayudar a encontrar a Lacey usando su relación con Scott, sí pudo ayudar a Sharon a ver cuántas veces Scott le mintió a ella, a su familia y a Lacey.
Obviamente nada de esto es evidencia ni tan relevante al caso, pero creo que para ella era importante ver qué tan profunda fue esta traición para poder aceptar que Scott realmente era un sospechoso y que la mayoría de la evidencia apuntaba a él, el futuro papá de su nieto y el esposo de su hija. No es una verdad o un escenario difícil de digerir. Cuando todo esto pasó, él todavía no quería hablar con la prensa. Seguía sin dar entrevistas y en general el país lo odiaba porque todos se estaban dando cuenta de que había una posibilidad de que este hombre haya matado a su esposa embarazada. Y entre más días se rehusaba a hablar con la prensa, peor se veía, hasta que alguien de su equipo legal o algún familiar, no sé, por fin lo convenció de que hablara públicamente y dio su primera entrevista el 28 de enero, 35 días después de la desaparición de Laci. Es una locura que se haya esperado tanto, porque todos saben que, siendo él, la posición de familiar, lo mejor que puedes hacer es hablar con los medios para correr la voz acerca de tu persona querida desaparecida. Y la verdad es que no me sorprende que hacer la entrevista no haya tenido el efecto que quería. Para empezar, mintió muchísimo durante esa entrevista. Mintió sobre la información que no era pública, así que nadie sabía que estaba mintiendo excepto los policías. Y años después, todos nosotros que vimos el documental. En esa entrevista dijo que desde la primera plática con la policía les dijo que tenía un amante y que nunca lo escondió. También dijo que Laci sabía del amorío. Esto obviamente pues, ya no se va a poder confirmar. Pero como, o sea, lo más cercano que podemos llegar a confirmar que ella no sabía es que nunca le contó nada a su familia ni a sus amigas al respecto. Pero pues eso no significa que no haya sabido. Ahora, lo que sí me hace dudar mucho de Scott y lo que muchas personas no le creyeron específicamente de esta entrevista fue que aparentemente Laci no estaba enojada con él por su amorío. Entonces, nadie sintió empatía por él después de esta entrevista. Y poco tiempo después decidió intentar arreglar esta imagen pública que le estaba empeorando e hizo varias entrevistas en su casa. Obviamente esto de hacerlo en su casa era para pues, generar un poco más de empatía. Él estando en su lugar con las fotos de él y Laci en su hogar es una imagen que pues sí te inspira mucho, tenerle mucho más empatía y pensar como qué estará pasando este hombre en su casa solito cuando tenía a su esposa y estaba su hijo por nacer. Y entonces eso es un poco, yo creo que lo que estaba intentando lograr él y su equipo. Pero pues la verdad es que no tenía un rango emocional muy diverso. Entonces era muy difícil conectar con él en esas entrevistas porque no... toda la emoción que nos mostraba parecía falsa, parecía actuada. No dijo además muchas cosas importantes, solo dijo que él estaba enfocado en encontrar a Laci y que estaba perdido sin ella y que la policía está perdiendo el tiempo viéndolo a él cuando ella estaba en algún lado y necesitaba su ayuda. También dijo que era tanto el dolor de la ausencia de Laci que no podía y no había podido ni siquiera entrar al cuarto destinado para su hijo. Y aunque hizo todo para verse como la víctima, pues la respuesta del público no fue lo que quería porque, como les digo, no... sus emociones no lloró, no... se sentía falso. La policía obviamente sabía que estaba mintiendo de varias cosas y reafirmaron esto cuando hicieron el segundo cateo de su casa el 18 de febrero. Y esto fue días después 2 semanas después de esta entrevista. Y más que nada querían ver qué había cambiado de la casa. Y específico como el orden que tenía la casa comparado al día después de la desaparición, para ver si esa comparación les daba alguna pista de algún tipo de pelea o de algo que estuviera fuera de lugar, que les indicara que se pelearon o aquí estuvo el cuerpo o aquí la mató, algo, ¿no? Referente a esto encontraron que un tapete que inicialmente estaba enfrente de la puerta trasera estaba movido y pues no estaba en ese lugar cuando hicieron el segundo cateo. Para ellos esto podía ser que en su cabeza fue un poco de evidencia que arrastró el cuerpo y movió el tapete, y la verdad es que creo que es muy pobre, o sea, esta evidencia es muy pobre y es muy débil.
pero aún así la catalogaron y la usaron después. Para mí, lo más interesante, que sigue siendo nada más evidencia circunstancial, es todo lo que hacía falta de la casa. Pero no porque los haya movido de lugar diferente o que los haya tirado a la basura, cosas. Es más, porque demuestra que él no estaba esperando a Lacey. Por ejemplo, el coche de Lacey ya lo había vendido. Y te digo qué más cambió. El cuarto de su bebé, que según él, al que no podía entrar, en este cateo parecía una bodega. Más, el cuarto estaba irreconocible la primera vez que hicieron el registro de la casa. Estaba lleno de cajas, o sea, ese cuarto que según él no había tocado porque no podía ni entrar. Claro que sí, estaba lleno de cosas. Claramente este no es un hombre que estaba esperando el regreso de su esposa. Con esto y el hecho de que encontraron pelo de Lacey en unas pinzas en la lancha y las 4 anclas desaparecidas, no tienen más remedio que seguir investigándolo y esperar que algo saliera a la luz que por fin les diera el pretexto para arrestarlo. El 14 de abril fue el día que el caso dio un giro. Fue el día que dejó de ser un caso de desaparición y se convirtió en uno de homicidio. Ese día se reportó el cuerpo de una mujer en una playa en Point Isabel, Richmond, cerca de donde hicieron las búsquedas por Lacey. Solo encontraron el torso de la mujer y a pocas millas encontraron el cuerpo de un feto. El estado de descomposición de ambos cuerpos era avanzado. Es importante mencionar que los cuerpos que encontraron estaban relativamente cerca de Brooks Island, la isla que Scott dijo a la que llegó cuando fue a pescar el día de la desaparición de Lacey. Desde el momento en el que vieron el cuerpo, los detectives estaban seguros de que era Lacey porque llevaba puesta ropa de maternidad. Pero obviamente tenían que esperar hasta que se hicieran la identificación oficial para declarar que era Lacey y que era Connor, su hijo. Y esa confirmación llegó unos días después. Mientras tanto, la policía finalizó su teoría de lo que pasó para que el fiscal pudiera llevar el caso y pudieran por fin vincular a proceso a Scott. Lo que ellos creen que pasó es que Scott mató a Lacey entre el 23 y el 24 de diciembre. Dado el nivel tan avanzado de la descomposición, no se puede determinar la causa de muerte oficial, pero los detectives dicen que probablemente la estranguló o sofocó. Y esto no es tanto por la evidencia que han encontrado en la casa o algo similar, era por los expertos psicólogos y los expertos en comportamiento que estudiaron el caso, porque obviamente nadie escuchó nada de los vecinos, ningún tipo de pistola ni nada similar. Y normalmente cuando es un asesinato así es algo muy muy personal. Entonces ellos por eso determinaron que o la estranguló o la sofocó. Luego envolvió el cuerpo de su esposa y con su hijo adentro de la panza en una tarpa y la movió de la casa, la sacó de la casa, arrastrando el cuerpo con el tapete que les mencioné anteriormente. Luego subió el cuerpo a su camioneta entre las sombrillas que también tenía ahí y fue a la bodega en donde subió el cuerpo a la lancha, se llevó la lancha y luego en la bahía tiró el cuerpo amarrado con las anclas que había hecho de cemento en su taller y esto era para que no flotara. Y se regresó a su casa en donde solo sacó al perro para dar la impresión de que alguien se había llevado a Lacey o algo le había pasado mientras que estaba caminando en el parque y empezó toda su actuación. El fiscal opina que esto es suficiente para llevar el caso al juicio y por fin arrestaron a Scott Peterson. Ahora, como se pueden dar cuenta, el caso no estaba tan difícil de ganar porque no había mucha evidencia física. La mayoría era circunstancial. Porque la verdad es que no tenían exactamente cuándo la mató. No tenían exactamente cómo. Lo único que tenían era la motivación y toda esta evidencia circunstancial. Pero la verdad es que tampoco habían muchas otras teorías al respecto. Todo apuntaba a él. Pero no iba a ser un caso fácil para los fiscales.
Scott contrató a un abogado muy famoso que al principio en la primera parte del juicio, pues, parecía que iba a ganar, porque los fiscales no tenían ningún tipo de experiencia lidiando con abogados de este calibre y con un caso de pena de muerte, basado casi al 100% en evidencia circunstancial. Y el abogado de Scott no solamente atacó la evidencia, también atacó la credibilidad de los detectives y sacó varias cosas en el juicio que parecían apuntar a corrupción por parte de la policía. La verdad es que sí, al principio parecía que iba a ganar Scott. Y no les cuento un poco de las cosas que sacó de la corrupción de la policía, porque pues, no son cosas grandes y son simples malentendidos que el abogado torció para el jurado en ese momento. Pero el momento en el que cambió todo para la defensa de Scott fue con la declaración de Amber. Miembros del jurado hoy dicen que este fue el momento que les cambió la opinión a la mayoría de ellos, porque muchos de ellos tenían hijos de la edad de Scott y pues no estaban convencidos de que él haya sido el asesino o que la evidencia apuntara a él. Pero cuando escucharon a Amber, vieron que no había nadie más que era capaz de hacerlo. Él tenía el acceso, tenía un amante y claramente ya no quería estar con su esposa. Tenía el barco, lavó su ropa cuando regresó de pescar ese día, mintió una y otra vez a la familia, le dijo a Amber que su esposa estaba muerta y luego Lacey desapareció y luego encontraron su cuerpo. Eran demasiadas cosas para simplemente ser coincidencia. Y el 12 de noviembre del 2004, el jurado lo declaró culpable. Y el juez, el 30 de noviembre de mi cumpleaños, lo sentenció a morir. Para la familia de Scott fue un shock. Realmente pensaron que iban a ganar el juicio porque su abogado hizo un excelente trabajo. Pero cuando perdieron, la familia no perdió las ganas de seguir peleando y su cuñada, de hecho, se convirtió en abogada para ayudarlo. Hasta la fecha lo ayuda. El 24 de agosto del 2020, un juez cambió su sentencia a prisión vitalicia sin la posibilidad de libertad condicional. Y el año pasado, en octubre, un juez le otorgó permiso de volver a examinar toda la evidencia de su caso con su equipo legal. Esto no necesariamente indica algún tipo de movimiento en su lucha para ser libre, porque todos los convictos con sentencias de 15 años o más tienen ese derecho de poder volver a examinar el caso. Pero si se sigue moviendo el caso, ya saben que yo les voy a dar una actualización. Quiero acabar el episodio con una estadística que a mí me rompió el cerebro. En Estados Unidos, la causa número 1 de muerte de mujeres embarazadas es homicidio. En la mayoría de esos casos, el autor es el papá o la pareja. Y si no hubiera sido por este caso, yo nunca me hubiera enterado. Y creo que muestra exactamente lo vulnerables que somos las mujeres en esta sociedad. Y que en nuestro momento más vulnerable, que es cuando estamos embarazadas, esta vulnerabilidad solamente se multiplica. En vez de convertirnos en alguien a la que la sociedad quiere proteger, todo lo contrario. O sea, que esa sea la primera causa de muerte cuando hay muchísimas otras cosas que puede pasar mal en un embarazo. O sea, es que es una locura. Como siempre, les voy a dejar abajo líneas de apoyo de abuso doméstico en la descripción del episodio. Y si están pasando por esta situación o una situación similar o conocen a alguien, por favor llamen. No están solas y hay muchísima ayuda para ustedes. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Si Les Mató. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide que tengo el Patreon en donde pueden escuchar 2 episodios extras al mes. Espero verlos ahí. Feliz año. Y sí, sigamos creciendo este 2025 juntos. Muchísimas gracias por su apoyo, como siempre, de verdad. Hemos crecido muchísimo, crecimos muchísimo el año pasado, entonces espero que este año se multiplique. Y pues sí, nos vemos la próxima semana. Bye.